Supongo que ninguno dormimos mucho ni de un tirón esa mañana, pues nos lo impidieron tanto la emoción del descubrimiento de Lake como la furia creciente del viento. Tan violentas llegaron a ser las rachas, incluso donde nos encontrábamos nosotros, que no pudimos sino preguntarnos qué estaría sucediendo en el campamento de Lake, justo al pie de los vastos picos desconocidos donde se originaban. McTeague despertó a las 10 en punto e intentó contactar con Lake por radio, tal como habíamos acordado. Pero alguna anomalía eléctrica en el aire por el oeste parecía impedir la comunicación. No obstante, pudimos hablar con el Arkham y Douglas me contó que también había intentado en vano contactar con Lake. No sabía nada del viento, pues apenas se notaba en el estrecho de McMurdo, a pesar de la fuerza constante con que soplaba en nuestro campamento. A lo largo del día todos estuvimos pendientes de la radio e intentamos comunicarnos con Lake cada poco tiempo, pero sin resultados. A eso de mediodía sopló un viento del oeste verdaderamente desmedido, que nos hizo temer por la seguridad del campamento. Pero acabó amainando, y aunque volvió a levantarse a las 2 de la tarde, a las 3 en punto, había cedido por completo. Y redoblamos los esfuerzos por contactar con Lake. Teniendo en cuenta que disponía de 4 aviones, provistos todos ellos de excelentes equipos de onda corta, resultaba inconcebible que un accidente hubiese inutilizado todo al mismo tiempo. No obstante, el pétreo silencio continuó, y al pensar en la demencial fuerza que debía de haber alcanzado el viento en su campamento, no pudimos sino hacer las más terribles conjeturas. A las 6 en punto, nuestros temores eran ya más claros e intensos, y tras una conversación por radio con Douglas y Thorfirsen, decidí dar algún paso para averiguar lo sucedido. El 5º aeroplano, que habíamos dejado con Shetman y 2 marineros en el almacén del estrecho de McMurdo, estaba listo para ser utilizado, y daba la impresión de que nos hallábamos ante la emergencia para lo que lo habíamos reservado. Llamé a Sherman por radio y le ordené que acudiera lo antes posible a la base sur, con los 2 marineros, ahora que las condiciones del viento parecían favorables. Después, hablamos de quienes formarían parte del grupo que iría a investigar y decidimos incluir a todo el mundo, junto con el trineo y los perros que habíamos dejado con nosotros. Era una carga considerable, pero no para los gigantescos aviones construidos especialmente para transportar maquinaria pesada. De vez en cuando, seguía haciendo vanos intentos de comunicar con Lake por radio. Sherman despegó con los marineros Gunnarsson y Larsen a las 7:30 e informó varias veces durante el trayecto de que el vuelo estaba siendo tranquilo. Llegaron a la base a medianoche y debatimos nuestro siguiente movimiento. Volar sobre la Antártida con un único aeroplano sin bases intermedias era arriesgado, pero nadie se echó atrás ante lo que parecía una necesidad tan evidente. A las 2 en punto, después de empezar a cargar el avión, hicimos una pausa para descansar un poco. Pero 4 horas más tarde, nos levantamos y terminamos de cargar y estibar el material. A las 7:15 del 25 de enero, emprendimos el vuelo hacia el noreste, con McTeague a los mandos del avión, 10 hombres, 7 perros, un trineo, reservas de comida y de combustible y otros pertrechos, entre ellos la radio del avión. La atmósfera
estaba tranquila y despejada, y las temperaturas eran relativamente suaves, por lo que previmos pocas complicaciones para llegar a la latitud y longitud indicadas por Lake. Nos preocupaba lo que pudiéramos encontrar o no al final del viaje, pues nuestras llamadas seguían sin conseguir otra respuesta que el silencio. Todos los incidentes de aquel vuelo de 4 horas y media han quedado grabados en mi recuerdo por la crucial importancia que tuvo en mi vida. Señaló la pérdida, a los 54 años, de la paz y el equilibrio propios de una inteligencia normal y derivados de una concepción normal de la naturaleza y sus leyes. A partir de ese momento, los 10, aunque sobre todo el estudiante Danforth y yo, íbamos a enfrentarnos a un mundo horriblemente aumentado de horrores acechantes que ya nada podrá borrar de nuestros corazones y que si pudiéramos no compartiríamos con el resto de la humanidad. Los periódicos han impreso los comunicados enviados desde el avión, informando de nuestro viaje sin escala, de las 2 ocasiones en que tuvimos que enfrentarnos a vientos traicioneros en la capa alta de la atmósfera, de la imagen fugaz de la superficie donde Lake había hecho sus primeras prospecciones a mitad de camino 3 días antes, y de los extraños y algodonosos cilindros de nieve descritos por Amundsen y Beer que daban vueltas impulsados por el viento a través de las infinitas vastedades de la llanura helada. No obstante, llegó un momento en el que nuestras sensaciones dejaron de poder expresarse con palabras comprensibles para la prensa, y posteriormente nos vimos obligados a adoptar una estricta censura. El marinero Larsen fue el primero en avistar la línea mellada de fantasmagóricos conos y pináculos, y sus gritos enviaron a todos a las ventanillas de la cabina del avión. A pesar de nuestra velocidad, tardaron mucho tiempo en verse con nitidez, por lo que dedujimos que debían de estar lejísimos y solo eran visibles por su enorme altura. En cualquier caso, poco a poco fueron alzándose en el cielo occidental y pudimos ver varias cimas peladas, negruzcas y desoladas, y apreciar la curiosa emoción que inspiraban bajo la rojiza luz antártica y el llamativo trasfondo de nubes iridiscentes de cielo en polvo. Todo el espectáculo producía una penetrante e insistente sensación de portentoso secreto y revelación contenida, como si aquellas agujas de pesadilla fuesen los pilares de una entrada temible a las esferas prohibidas del sueño y a los intrincados abismos de un tiempo, un espacio y una ultradimensionalidad remotísimos. Tuve la impresión de que eran perversas, unas montañas de la locura, cuyas empinadas laderas se asomaban a un abismo maldito y definitivo. Aquel trasfondo de nubes, por el que apenas se filtraba la luz, sugería una inefable, vaga y etérea lejanía que iba más allá del espacio terrestre y nos recordaba constantemente el absoluto aislamiento, desolación y muerte de aquel insondable mundo austral jamás hollado hasta entonces. Fue el joven Danforth quien llamó nuestra atención sobre la peculiar regularidad de los perfiles de las cimas, una regularidad como de fragmentos de cubos perfectos, a la que había aludido Lake en sus comunicados, y que sin duda justificaba su comparación con los sonóricos templos en ruinas sobre nubosas cimas asiáticas pintados de un modo tan sutil y extraño por Roerich. De hecho, había algo obsesivamente característico de Roerich en aquel continente extraterreno de montañosos misterios.
Lo había notado en octubre cuando avistamos por primera vez Tierra Victoria, y volví a sentirlo entonces. Noté también otra oleada de desosiego ante las semejanzas con los mitos arcaicos y el turbador parecido de ese reino mortífero con la infausta meseta de Leng en los escritos primigenios. Los mitólogos han situado Lek en Asia Central, pero la memoria racial del hombre o de sus predecesores es larga y podría ser que ciertos relatos procedan de montañas y templos del horror más antiguos que Asia y que el mundo que conocemos. Algunos místicos atrevidos han insinuado que los fragmentarios eran tan ajenos a la humanidad como el propio Tzatoua. Cualquiera que fuese su localización, en el tiempo, en el espacio, yo no tenía ningún interés en estar cerca de Leng. Y tampoco me hacía gracia la proximidad con un mundo que había dado lugar a unas monstruosidades tan ambiguas y arcaicas como las que había descrito Lake. En ese momento, lamenté haber leído el detestable Necronomicon o haber hablado tanto con Wilmar, el desagradable y erudito folclorista de la universidad. Aquel estado de ánimo, sin duda, contribuyó a agravar mi reacción ante el extraño espejismo que surgió ante nosotros bajo el cenit, cada vez más opalescente a medida que nos acercábamos a las montañas y empezábamos a distinguir las ondulaciones en las laderas. Las semanas anteriores habíamos visto docenas de espejismos polares, algunos igual de vividos y extraordinarios, pero este tenía un simbolismo nuevo y amenazador, y me estremecí al ver asomar entre los vapores del hielo aquel laberinto de muros, torres y minaretes descomunales por encima de nuestras cabezas. El efecto era el de una ciudad ciclopea, de arquitectura desconocida para el hombre o la imaginación humana, con inmensos agregados de mampostería negra que formaban monstruosas perversiones de las leyes geométricas y conseguían extremos grotescos de siniestra extravagancia. Había conos truncados, a veces escalonados o estriados, coronados por columnas cilíndricas engrosadas, por bulbosidades aquí y allá, y a menudo rematadas por gradas de discos finamente festoneados y extraños salientes tabulados que parecían pilas de losas rectangulares, placas circulares o estrellas de 5 puntas sobrepuestas unas a otras. Había conos y pirámides compuestos que parecían aislados o coronados cilindros, cubos, conos y pirámides truncados, y a veces pináculos como agujas en extraños grupos de 5. Todas esas febriles estructuras parecían unidas por puentes tubulares que iban de una a otra a alturas de vértigo, y la escala del conjunto resultaba aterradora y opresiva a fuer de gigantesca. En general, el espejismo no era distinto de algunas de las formas más descabelladas y observadas y dibujadas por el ballenero ártico Scoresby en 1820. Pero en ese momento y lugar, con aquellos picos oscuros y desconocidos alzándose extraordinariamente ante nosotros, con aquel mundo anómalo y primitivo de la imaginación y el velo de una probable catástrofe envolvieron al grueso de nuestra expedición. Todos creímos notar en él un aura de malignidad latente y de augurios de una maldad inconcebible. Me alegré cuando el espejismo empezó a desdibujarse, aunque al hacerlo, aquellas torres y conos de pesadilla
adoptaron temporalmente formas aún más horrorosas. Cuando toda la ilusión se desvaneció entre la luz opalina, empezamos a mirar al suelo y vimos que estábamos cerca de nuestro destino. Las montañas desconocidas se alzaban hasta alturas vertiginosas, como una temible muralla de gigantes, y mostraban sus curiosas regularidades con sorprendente claridad, incluso sin la ayuda del catalejo. Estábamos sobrevolando sus estribaciones y entre la nieve, el hielo y los lugares despejados de la meseta principal vimos un par de manchas oscuras que supusimos que serían el campamento y las prospecciones de Lake. Otras montañas más altas se alzaban unos 10 kilómetros más adelante, formando una cordillera que parecía separada de la aterradora línea de picos más altos que el Himalaya que había detrás. Por fin, Ropes, el estudiante que había relevado a McTeague a los mandos del avión, inició el descenso hacia la mancha oscura que había a la izquierda y que, a juzgar por su tamaño, debía de ser el campamento. Al hacerlo, McTeague envió por radio el último mensaje sin censura de nuestra expedición. Por supuesto, todo el mundo ha leído los breves e insuficientes comunicados del resto de tiempo que pasamos en la Antártida. Unas horas después del aterrizaje, enviamos un cauto informe describiendo la tragedia que encontramos y anunciamos con enorme disgusto la pérdida de todo el grupo de Lake, causada por la terrible tempestad del día o la noche anteriores. 11 muertos identificados y el joven Genney desaparecido. La gente disculpó nuestra nebulosa falta de detalle porque se hizo cargo de la impresión que debía de habernos causado un suceso tan triste. Y nos creyó cuando dijimos que la acción del viento había hecho imposible la recuperación de los cadáveres. De hecho, me alegra pensar que, a pesar de tanta desolación, perplejidad y un horror que atenazaba el alma, apenas faltamos a la verdad. Lo verdaderamente significativo fue lo que no nos atrevimos a contar y que tampoco contaría ahora si no fuese para prevenir a otros de unos terrores innombrables. Es cierto que el viento había causado espantosos destrozos. Es más que dudoso que hubiesen podido sobrevivir incluso sin lo otro. La tormenta, con su enloquecida furia de partículas de hielo impulsadas por el viento, debió de superar a cualquier otra con la que nos hubiésemos enfrentado hasta entonces. Uno de los cobertizos de los aviones, por lo visto, no estaba suficientemente reforzado. Quedó prácticamente reducido a polvo, y la torre de perforación estaba hecha a pedazos. El metal de los aviones y de la maquinaria del taladro estaban bruñidos por la abrasión, y encontramos 2 de las tiendas más pequeñas en el suelo, a pesar de los parapetos de nieve. Las superficies de madera que habían estado expuestas al viento estaban picadas y desprovistas de pintura, y todo rastro de huella en la nieve había desaparecido. También es cierto que no encontramos ninguno de los ejemplares biológicos arqueozoicos en condiciones. Recogimos algunos minerales de una enorme pila, entre ellos varios de aquellos fragmentos verdosos de esteatita, cuya forma de estrella de 5 puntas y leves marcas de puntos habían motivado tantas dudosas comparaciones, y algunos huesos fosilizados, entre los que se encontraban los ejemplares más característicos y curiosamente dañados. Ninguno de los perros sobrevivió. El recinto de nieve construido a toda prisa cerca del campamento estaba casi destruido. Es posible que fuese la acción del viento,
aunque un agujero por la parte del campamento que quedaba a resguardo del viento parecía indicar que los propios animales debían de haberlo excavado en un frenético intento por salir de él. Los 3 trineos habían desaparecido y supusimos que el viento los había empujado hacia lo desconocido. El taladro y la maquinaria para fundir el hielo estaban demasiado dañados para intentar salvarlos, así que los utilizamos para tapar aquella sutilmente turbadora entrada al paso que había abierto Lake. También dejamos en el campamento los 2 aviones más estropeados, pues solo nos quedaban 4 pilotos en el equipo: Sherman, Danforth, McDigger y Ropes. Y Danforth tenía los nervios tan destrozados que apenas podía pilotar. Trajimos de vuelta todos los libros, el material científico y los pertrechos que pudimos encontrar, aunque la mayor parte habían sido inexplicablemente arrastrados por el viento. Las tiendas sobrantes y las pieles habían desaparecido o estaban demasiado estropeadas. Eran más o menos las 4 de la tarde cuando, tras un largo vuelo de reconocimiento que nos llevó a dar a Greene por desaparecido, enviamos nuestro cauto mensaje al Arkham para que lo retransmitiese, y creo que hicimos bien al afectar toda la calma y circunspección posible. A lo único que nos atrevimos fue aludir al nerviosismo demostrado por los perros, cuya frenética inquietud ante la proximidad de los ejemplares biológicos era de esperar por lo que había contado el pobre Lake. Creo recordar que no mencionamos que demostraron la misma inquietud al husmear entre las extrañas esteatitas verdosas y algunos otros objetos, entre los que había parte del instrumental científico, los aeroplanos y la maquinaria del campamento y del lugar donde se habían hecho los sondeos y cuyas piezas habían aflojado, movido o manipulado unos vientos que debían de haber tenido una peculiar curiosidad y ganas de investigar. Respecto a los 14 ejemplares biológicos, debe perdonársenos que fuésemos tan imprecisos. Dijimos que los únicos que habíamos encontrado estaban dañados, pero que quedaban lo suficientes para demostrar que la descripción de Lake había sido completa y muy exacta. Tuvimos que hacer un esfuerzo para contener nuestras impresiones personales sobre el asunto, y no dimos número, ni dijimos exactamente cómo los habíamos encontrado. Habíamos acordado no transmitir nada que pudiera interpretarse como un acto de locura por parte de los hombres de Lake. Y sin duda, parecía una locura encontrar 6 monstruosidades imperfectas, cuidadosamente enterradas de pie en tumbas excavadas en la nieve a 3 metros de profundidad, bajo montículos con 5 puntas, perforados con marcas agrupadas según la misma pauta de las extrañas esteatitas verdosas de la época mesozoica o terciaria. Los 8 especímenes, en perfecto estado de conservación, a los que había aludido Lake, parecían haber sido arrastrados por el viento. También procuramos conservar la paz del espíritu de la gente. Por eso Danforth y yo apenas dijimos nada del espantoso viaje que hicimos al otro lado de las montañas al día siguiente. El hecho de que solo el avión, casi vacío, fuese posible sobrevolar una cordillera de semejante altura, limitó por suerte el vuelo de reconocimiento a nosotros 2. A nuestro regreso, a la 1 de la madrugada, Danforth se hallaba al borde de la histeria, aunque supo guardar admirablemente las apariencias. No me costó convencerle de que no mostrara nuestros bocetos y las demás cosas que llevábamos en los bolsillos,
de que dijera a los demás solo lo que habíamos acordado transmitir al exterior, o de que ocultara las películas de la cámara para revelarlas en privado. Por lo que aparte de lo que me dispongo a contar, será tan nuevo para Peabody, McTigger, Ropes, Sherman y los demás como para el mundo en general. De hecho, Danforth calla aún más que yo, pues vio, o creyó ver, algo que no me ha contado ni siquiera a mí. Como todos saben, nuestro comunicado incluyó el relato de nuestra dificultosa ascensión, la confirmación de la opinión de Leigh de que los picos eran pizarras arqueozoicas y otros plegamientos de estratos muy antiguos que no habían sufrido cambios desde mediados del Comanchiense. Un convencional comentario sobre la regularidad de las formaciones de cubos y murallas, la decisión de que las entradas a las cuevas indicaban venas calcáreas disueltas, la conjetura de que ciertas laderas y pasos permitieran atravesar toda la cordillera a unos montañeros expertos, y la observación de que al otro lado había una alta e inmensa supermeseta tan antigua e inmutable como las propias montañas, de unos 6.000 metros de altura, con grotescas formaciones rocosas que asomaban a través de una fina capa glacial y con unas estribaciones que se alzaban entre la superficie de la meseta y los vertiginosos precipicios de los picos más altos. Todos estos datos son ciertos y bastaron para contentar a los hombres del campamento. Atribuimos nuestra ausencia de 16 horas, más de las que anunciamos que duraría el vuelo, el aterrizaje, la exploración y la recogida de rocas, a la larga duración de unos imaginarios vientos adversos, y fuimos sinceros con respecto a nuestro aterrizaje al pie de las montañas. Por suerte, nuestra historia sonó lo bastante prosaica y realista para no tentar a ninguno de los otros a emular nuestro vuelo. De lo contrario, habría tenido que recurrir a toda mi capacidad de persuasión para impedírselo, y no sé lo que habría hecho Danforth. Mientras estuvimos fuera, Peabody, Sherman, Ropes, McTigger y Williamson habían estado trabajando sin parar en los 2 aeroplanos en mejor estado y habían conseguido repararlos a pesar de las inexplicables manipulaciones sufridas por los motores. Decidimos cargar todos los aviones a la mañana siguiente y regresar lo antes posible a nuestra antigua base, aunque indirecta. Era la ruta más segura hacia el estrecho de McMurdo, pues un vuelo en línea recta a través de las extensiones desconocidas de un continente que llevaba muerto desde hacía eones supondría muchos riesgos adicionales. Continuar la exploración apenas parecía factible, después de haber sido diezmados tan trágicamente y de haber perdido el equipo de perforación y las dudas y los horrores que nos rodeaban y que no llegamos a revelar. Solo nos impulsaba a escapar de aquel mundo austral de desolación y amenazadora locura tan deprisa como pudiésemos. Como sabe la gente, regresamos al mundo sin sufrir más percances. Los aviones llegaron a la antigua base la noche del día siguiente, el 27 de enero, tras un cómodo vuelo sin escalas, y el 28 llegamos al estrecho de McMurdo, en 2 etapas, después de una breve parada debida a un timón estropeado por el fuerte viento que soplaba sobre el saliente de hielo al dejar atrás la gran meseta. 5 días después, el Arkham y el Miskatonic, con todos los hombres y el equipo a bordo, dejaban atrás el cada vez más grueso banco de hielo y ponían rumbo al mar de Ross, con las burlonas montañas de Tierra Victoria recortándose por el oeste bajo el turbulento cielo antártico y el viento que no paraba de gemir
con un amplio rango de silbidos musicales capaces de helarle el alma a cualquiera. Menos de 15 días después, dejamos atrás el último atisbo de tierras polares y dimos gracias al cielo por haber abandonado un reino maldito y embrujado, donde la vida y la muerte, el tiempo y el espacio habían hecho siniestras y blasfemas alianzas en las épocas desconocidas, en que la materia se retorcía y flotaba sobre la corteza apenas solidificada del planeta. Desde nuestro regreso, todos nos hemos esforzado en desaconsejar cualquier expedición antártica y hemos callado ciertas dudas y conjeturas con loables unanimidad y fidelidad. Ni siquiera el joven Danforth, a pesar de su crisis nerviosa, ha vacilado ni revelado nada a los medios. De hecho, como he dicho ya, hay algo que creyó ver y que no me ha contado ni siquiera a mí, aunque estoy convencido de que si lo hiciera, mejoraría su estado psicológico. Podría explicarme muchas cosas y suponer un gran alivio, aunque es posible que se tratase solo de la consecuencia ilusoria de una impresión anterior. Esa, al menos, es la sensación que tengo después de los raros momentos irresponsables en los que murmura cosas inconexas que niega con vehemencia en cuanto vuelve a dominarse. Será difícil disuadir a otros de que viajen al gran sur blanco, y algunos de nuestros esfuerzos podrán perjudicar nuestra causa al llamar su atención. Deberíamos haber sabido desde el principio que la curiosidad humana es inmortal y que los resultados que anunciamos bastarían para acicatear a otros en la eterna búsqueda de lo desconocido. Los informes de ley sobre esas monstruosidades biológicas habían despertado el interés de biólogos y paleontólogos, aunque tuvimos la sensatez de no exhibir los fragmentos de los ejemplares enterrados ni las fotografías de cómo los habíamos encontrado. Tampoco mostramos los misteriosos huesos cubiertos de cicatrices ni las esteatitas verdosas, y Danforth y yo hemos guardado celosamente las fotos y los bocetos que hicimos en la supermeseta al otro lado de la cordillera, así como las cosas arrugadas que alisamos, examinamos aterrorizados y nos llevamos en los bolsillos. Pero ahora el grupo de Starkweather Moore se está organizando con mucha más minuciosidad que nuestro equipo, y si nadie lo desanima, llegará al centro mismo de la Antártida y fundirán y perforarán el hielo hasta sacar a la luz algo que podría acabar con el mundo tal como lo conocemos. Por ello, debo dejar a un lado mis reticencias, incluso sobre aquella cosa definitiva e innombrable al otro lado de las montañas de la locura.